Semana Académica Multidisciplinaria. Su servidor, Carlos Robles, soy coordinador de investigación y posgrado. Tengo el gusto de ser el representante de nuestros profesores de tiempo completo en el centro universitario. Y el día de hoy contamos con la presencia del doctor Rodolfo Solá García Lozano. Es una persona que ha venido investigando muchas cuestiones relacionadas con la tecnología, en algunos momentos la relación que tiene con áreas diferentes, por ejemplo, con la educación, el involucramiento de los niños en la tecnología, la administración. También en otros momentos ya se ha dado la oportunidad de contar con su trabajo relacionado con la eficiencia de las organizaciones, y el día de hoy viene a platicarnos algo de lo que está desarrollando en el centro universitario a partir de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, pero también en el involucramiento de sus estudiantes en este tipo de proyectos. Bienvenido, doctor, y pues adelante, lo escuchamos, por favor. Muchas gracias, doctor Carlos, gracias por su presentación, gracias a todos. Platicábamos antes de iniciar que el CONACYT ha estado requiriéndonos a los investigadores, a las y los investigadores, a hacer una labor de difusión más importante de lo que hacíamos o de lo que hacemos normalmente a partir de los últimos años. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque además es la base de la ciencia, ¿no? De la tecnología. El conocimiento se difunda entre la sociedad para que las futuras generaciones puedan crecer sobre los hombros de gigantes, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla para que la vayamos viendo. Para platicar el día de hoy, pues de un tema de investigación que voy a dejar de compartir mi imagen y nomás voy a compartir la presentación. Ahí está, ¿no? Es un tema de investigación que pues es producto, bueno, más bien se ha gestado durante la pandemia, ¿no? Entonces, es un tema como muy, muy reciente, que le pusimos memorias de una sola programación descubiertas en el Centro Universitario UAM-Ecatepec. Es un trabajo que voy a presentar yo, pero que, por supuesto, ha sido desarrollado en gran medida por el ingeniero Fernando Vargas Ortiz, quien es estudiante de la maestría en Ciencias de la Computación de nuestro centro universitario. Él es parte de su trabajo de tesis de la maestría, y bueno, este proyecto se ha desarrollado en colaboración con diferentes investigadores del Centro de Nanociencias, Micro y Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional, entre ellos el doctor Norberto Hernández Como y el doctor Miguel Ángel Alemán. Entonces, es un trabajo colaborativo que, digamos, es algo que nosotros hemos encontrado que es fundamental para nuestro quehacer científico. Es un trabajo que pensamos que que a pesar de que tiene gran parte de ciencia básica, tiene un enfoque o tenemos una visión de aplicarlo. Entonces, bueno, pues nos gusta mucho este proyecto que estamos empezando a trabajar, ¿no? Perdón, a manera de introducción, pues eso, decirles que nosotros en el Centro Universitario UAM-Ecatepec, pues creamos una red que le llamamos hace varios años Red de Electrónica de Área Amplia, ¿no? La electrónica convencional es la electrónica que nosotros conocemos, con la que se fabrican las computadoras, todos los dispositivos electrónicos. Pero hay otra rama que es muy utilizada, ¿no? En la electrónica, en las aplicaciones, pero que no se conoce tanto y que no se estudia tanto en las universidades, ¿no? Que es la electrónica de área amplia. ¿A qué nos referimos con electrónica de área amplia? Pues, por ejemplo, los dispositivos que utilizamos para visualizar la pantalla, ¿no? La pantalla, visualizar lo que hacemos con la computadora, la pantalla de cristal líquido, todos esos dispositivos para controlar el encendido y el apagado de cada píxel. Para controlar el encendido y apagado de cada píxel utiliza un transistor
pero no es un transistor convencional de silicio, sino que son transistores normalmente de película delgada, que son muy pequeños y permiten el encendido y el apagado de los píxeles para formar las imágenes. Algunas otras aplicaciones de la electrónica de área amplia, pues son precisamente, por ejemplo, los LEDs actuales que tenemos y que son de grandes dimensiones, ¿no? No son como los LEDs que teníamos hace algunos años, que eran simplemente foquitos pequeñitos y que el semiconductor era una línea o un pedazo pequeñito de semiconductor que estaba dentro del LED, ¿no? Todo era encapsulado. Ahora cada vez los LEDs son más grandes y eso permite, bueno, debido a que su eficiencia para transformar la energía eléctrica en energía luminosa es mucho mayor que la de otros dispositivos, permite que funcionen estos dispositivos pues muy eficientemente para la parte de la iluminación. Y así hay muchas otras aplicaciones, celdas solares también de película delgada, ¿no? Hay muchas otras aplicaciones que están creciendo en paralelo a la electrónica convencional, pero que su función no es hacer dispositivos más pequeños como en la electrónica convencional, sino más bien hacer dispositivos más grandes, ¿no? Pantallas más grandes, LEDs más grandes, celdas solares más grandes, por eso se llama electrónica de área amplia. Y tiene el proceso de fabricación es muy diferente al proceso de fabricación de la electrónica convencional, ¿no? El proceso de fabricación de la electrónica de silicio requiere temperaturas de alrededor de 1000 grados centígrados, mientras que esta parte de la electrónica de área amplia, pues requiere procesos de fabricación a temperaturas menores, que eso hace que pues, los requerimientos en costos sean un poco menores y bueno, pues tiene otra área de aplicación, ¿no? Tiene otra área de aplicación diferente. Quizá para concluir esta parte, tendría que decir que no es que estén compitiendo la electrónica de área amplia con la electrónica convencional, no. Más bien, lo que sucede es que tenemos dos ramas de la electrónica que colaboran entre sí, que se complementan, ¿no? Y entonces por eso podemos tener microcomputadoras muy poderosas en nuestros celulares, pero que además permiten el despliegue de la información a través de displays grandes, ¿no? Bueno, bueno, pues todo este trabajo, pues lo hemos hecho como parte de todo el trabajo de investigación normalmente lo hacemos en colaboración como parte del trabajo de la red. Esta red, pues, tiene investigadores de diferentes espacios académicos, ¿no? Este trabajo lo desarrollamos nosotros con el Centro de Nanociencias, Micro y Nanotecnología del Instituto Politécnico Nacional, que está en Ticomán, ¿no? Es un laboratorio de fabricación de dispositivos electrónicos, yo creo que como pocos que hay en el país, con una infraestructura muy poderosa, ¿no? Que les permite, pues eso, fabricar dispositivos, ¿no? De diferentes tecnologías, ¿no? En este caso, de película delgada. Y bueno, pues nosotros, ¿no? En Ecatepec, que bueno, pues que lo que tenemos es mucha gente y muchas ganas de trabajar y muchas ganas de colaborar y tiempo para pensar, para investigar, para desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, nuestra colaboración con el Centro de Nanociencias ya tiene muchos años. Hace algunos años un compañero de ustedes, Andrés Rodríguez López era estudiante de ingeniería en computación de aquí de nuestro centro universitario y luego estudió también la maestría con nosotros, ¿no? Él trabajó con unos diodos ellos normalmente fabrican los diodos y nos los mandan y nosotros los caracterizamos, ¿no? Los medimos, es eso a lo que nos dedicamos y los analizamos, ¿no? Y él, pues lo que hizo fue eso, caracterizar esos diodos. Los diodos de película delgada, pues hacía grandes rasgos es estos, ¿no? Lo que hacen ellos es sobre un vidrio, depositan una capa de un metal transparente, que en este caso es hito, la capa de hito. Permítame agarrar mi puntero. La capa de hito. Luego depositan un semiconductor. Para este trabajo fue óxido de zinc. Luego una capa aislante, un metal, ¿no? Y entonces los diodos quedaban formados entre este metal que era oro y este contacto de hito. Y entonces, bueno, pues lo que nosotros hicimos aquí en el Centro de
bueno, en nuestro centro universitario, fue hacer una caracterización con temperatura de estos diodos. Estas son varias curvas del diodo medidas a diferentes temperaturas. Esto fue un trabajo interesante porque, pues, en el Centro de Nanociencias, con toda su tecnología, no tenían cómo hacer esta medición, ¿no? Y nosotros, en el centro universitario, pues, la verdad es que nos las ingeniamos porque lo que hicimos fue utilizar una resistencia de baja potencia que cuando pasa corriente, pues como disipa tanta potencia, perdón, era de alta potencia, perdón, como disipa tanta potencia, la resistencia se calienta y entonces utilizábamos un sensor para medirle la temperatura, lo poníamos en nuestras puntas y lo medíamos, ¿no? Y entonces, en este artículo no describimos cómo hicimos la medición con temperatura porque era una medición muy rústica, ¿no? Muy creativa, pero pues dio para obtener ahí una caracterización muy interesante en un artículo, y lo publicamos en una revista de buen nivel, de buen factor de impacto, creo que era alrededor de 1.5, 1.6, algo así era el factor de impacto, ¿no? Nos interesaba todo esto porque pues queríamos obtener una constante que le llaman la constante de Richardson, y esa se obtiene a partir de la temperatura, y eso dio para publicar este artículo, ¿no? Entonces, la fabricación de ellos, nuestro dispositivo calentador de diodos, la caracterización y todo el proceso matemático para hacer la extracción del parámetro, nos permitió publicar, ¿no? Entonces, eso lo habíamos trabajado hace algunos años. Si ven, este artículo es del 2016, ¿no? En el 2016. Y entonces, ellos nos han seguido mandando diodos, y los seguimos caracterizando. El proceso de investigación normalmente, pues nos mandan esos diodos, ellos los fabrican y nos los mandan. Nosotros tenemos en nuestro laboratorio de mediciones un equipo de caracterización que nos permite hacer las mediciones, porque por ejemplo, si queremos hacer una medición del diodo, tendríamos que medir por ejemplo, normalmente hacemos barridos de -2 a 2 volts o de -1 volt a 1 volt, y entonces, pero tenemos que hacer varias mediciones, ¿no? No sé, ir subiendo de 0.05 volts en 0.05 volts o de 0.02 volts en 0.02 volts. Entonces, hacerlo a mano es complicado. Nosotros tenemos estos equipos que los podemos programar a través de una tarjeta GPIB con esta computadora. Entonces, Fernando, antes teníamos otro sistema, pero Fernando diseñó el sistema de caracterización, lo programó, y entonces ya le ponemos los datos que queremos hacer la medición. Esta hace la medición y nosotros en este microscopio colocamos la muestra, y aquí vemos estas terminales de aquí son las puntas que nosotros bajamos para conectarlas a las terminales, y ahí hacemos la caracterización, ¿sí? Aquí se ve como una medición que está saliendo, ahí la vamos viendo, la sacamos a un archivo electrónico que lo podamos procesar en Excel o en algún otro programa, ¿no? Y en Python lo hemos procesado últimamente, y ahí vamos avanzando. Y después de la caracterización, bueno, pues la otra tarea que pienso yo que es de las más importantes que hacemos, pues es eso, es observar lo que obtenemos, es analizar, es reflexionar, es hacer matemáticas, es investigar y ver qué es lo que estamos obteniendo, ¿no? Entonces, les decía yo, la fabricación se hace en el Centro de Nanociencias. Todo lo demás lo hacemos en Ecatepunk, ¿no? Y entonces a mí en lo particular me gusta mucho mostrarles esto porque normalmente decimos es que Ecatepec, y pensamos en Ecatepec, y que Ecatepec son puros ladrones y está terrible y todo eso, y yo creo que en Ecatepec somos más los buenos que los malos, ¿no? Y dedicamos mucho tiempo, y somos gente que trabajamos mucho para construir nuestras vidas, ¿no? Y para construir y para formarnos. Entonces, bueno, pues eso, esto es lo que hacemos aquí en Ecatepec, ¿no? Quizá para entrarle un poco más a la parte de la medición de la caracterización eléctrica, pues para mis alumnos que ya tomaron las materias de electrónica, lo que les puedo comentar es que es muy parecido al proceso que nosotros hacemos en el simulador, ¿no?
En el simulador nosotros tenemos un dispositivo y para obtener su curva característica lo que vamos haciendo es subiéndole el voltaje aquí y vamos midiendo la corriente y ya después la graficamos, ¿no? Los que son más abusados normalmente se dan cuenta de que Multisim 14 tiene un sistema que les permite programar el barrido, ¿no? Y él automáticamente les da la curva característica y todo eso. Pues eso es lo que obtenemos nosotros en el sistema que hizo Fernando. La única diferencia es que en lugar de hacerlos por simulación, tenemos que colocar aquí el dispositivo y ponerle las puntas para verlo, pero es exactamente lo mismo que ustedes hacen, ¿no? En clases también, aplicamos algunos procedimientos matemáticos para extraer algunos parámetros que le metemos al simulador. Lo mismo hacemos nosotros, ese es el objetivo de esta actividad, de esta investigación, es también extraer esos parámetros, aunque el número de parámetros es un poco mayor, es una caracterización más profunda, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Quizá la diferencia más importante, les decía yo, es esa, ¿no? Que aquí ustedes pueden ver la muestra de diodos, es este cuadrito que tiene como cuadritos doraditos, que son contactos de oro. Perdón, las puntas nosotros con el microscopio vemos dónde las debemos de conectar y entonces ya hacemos la caracterización. Esa es la parte más eh, que podríamos decir que es más diferente de lo que hacemos normalmente en clases. Esta es una figura de los diodos, ¿no? Sale media chafa, no media chafa, media borrosa, porque tomamos la imagen a partir del ocular del microscopio, entonces es medio complicado, pero si ustedes ven lo que fabrican en el poli son muchos diodos, ¿no? Que tienen dos terminales y nosotros precisamente colocamos las puntas en estas dos terminales y el diodo es este cuadrito de aquí adentro, ¿no? Y ahí es donde medimos. Si ustedes ven, tienen bastantes rayones porque nuestras puntas ya están un poco feitas y entonces pues no son lo suficientemente delicadas para no maltratar los pads, pero funcionan súper bien. Bueno, Fer ya es una amenaza conectando eso, ¿no? Esta es el resultado del programa. Este programa todavía estaba en MATLAB, creo. Sí, en MATLAB. Todavía está en MATLAB. Está en MATLAB todavía este programa, ¿no? Y pues aquí hacemos la medición de un diodo, ¿no? Bueno, normalmente lo que obtenemos son estas curvas. Eso hemos estado haciendo en los últimos años, sacamos parámetros y vemos qué es lo que encontramos y en eso habíamos estado durante bastante tiempo en el proyecto de FER. Obteníamos las curvas características del diodo en la característica lineal. Si ven mis alumnos que ya pasaron por electrónica o mis exalumnos, pues ven es la curva de un diodo de las que se pueden encontrar ustedes en los libros, ¿no? En esta, bueno, no es solo un diodo, son varios diodos y lo que queríamos ver, lo que estábamos tratando de investigar es si los diodos después de varias mediciones se corrían, ¿no? Tenían alguna variación, idealmente deberían de pasar sobre el mismo valor, pero en la realidad sí tienen un pequeño desplazamiento. Aquí se puede ver mejor, está en escala logarítmica, se ve mejor aquí un poquito de desplazamiento. Y estábamos tratando de ver eso cuando Fer se dio cuenta de que al medir algunos diodos se rompían y nos daba esta curva, ya no tenían el comportamiento del diodo. Les voy a ser franco, la verdad es que al principio, decíamos, ya se rompió el diodo, ¿no? Bueno, ni modo, no lo usamos, vamos a buscar otro. Y buscábamos otro diodo y volvíamos a medir esto, ¿no? Y ya se nos volvió a romper el diodo y nos daba esta curva de aquí. Bueno, ni modo, vamos a buscar otro. Y así estuvimos bastantes meses, ¿no? Bastantes meses. Hasta que un día pusimos como más atención en estas características y nos dimos cuenta de que este cambio de comportamiento podía ser un cambio de comportamiento interesante, ¿no? ¿Por qué? En esta gráfica de aquí lo que hice fue poner la curva del diodo junto con la curva que nos daba después, ¿no? Y entonces lo que veíamos es que cuando sobrepasábamos de cierto voltaje de polarización del diodo, ¿no? Resultaba que el diodo como que se rompía.
pero el rompimiento de ese diodo era medio raro porque se rompía y dejaba pasar toda la corriente, entonces ya no se comportaba como un diodo, sino que a partir de ese momento se comportaba como si fuera un conductor. Y nos dimos cuenta que nosotros podíamos controlar perfecta o razonablemente bien cuándo lo podíamos romper y cuándo no, ¿no? Le poníamos, cuando le subíamos por arriba de un voltaje crítico que no me acuerdo qué valor era, pero creo que alrededor de 2 punto y poco volts, ¿no? 2 punto y poco volts, la corriente subía mucho y ¡pau! Se rompía y entonces empezaba a conducir. Si nosotros hacíamos mediciones por debajo de esa corriente, todas las mediciones, todas las mediciones nos daban con el comportamiento de un diodo, ¿sí? Y entonces dijimos, chihuahuas, pues este comportamiento está interesante, porque lo podríamos utilizar como una memoria, ¿no? Como una memoria permanente, una memoria no volátil. ¿De qué manera? Pues podríamos poner un diodo, ¿no? En serie con una resistencia, y entonces cuando el diodo no estuviera quemado, pues la corriente que circula por este diodo es muy bajita, por lo tanto casi cero, por lo tanto el voltaje a la salida de este circuito sería 0 volts, ¿sí? Pero cuando rompiéramos el diodo, ¿no? Cuando nosotros lo programáramos, este diodo se comporta como un circuito cerrado, llega el voltaje de aquí para acá, y entonces a la salida del circuito podríamos obtener pues el voltaje de la fuente, que podría ser considerado como un uno lógico, que sería un uno lógico que ya estaría almacenado de manera permanente, ¿no? Ahí estábamos súper contentos porque nunca habíamos visto nada de esto, creíamos que éramos los próximos ganadores del premio Nobel porque era un fenómeno que nunca se había visto en Ecatepec, ¿no? Yo había platicado con mis colegas y nunca habíamos platicado de un tema de estos, entonces creíamos que era algo muy novedoso. Nos interesaba mucho porque los dispositivos de memoria, por un lado, podrían ser utilizados para fabricar circuitos sobre sustratos flexibles o para implementar incluso algunos otros circuitos lógicos, ¿no? Si nosotros programábamos las memorias de tal manera que ahí estuviera guardada la tabla de verdad, a la salida podríamos, conforme fuéramos accediendo a cada localidad de memoria, podríamos ir viendo una función. Entonces estábamos muy contentos. Ah, había algo que nos hacía mucho ruido porque no entendíamos qué es lo que pasaba y les voy a explicar qué es. Nosotros equiparábamos el funcionamiento de nuestra memoria, de esta celda de memoria, con un fusible, ¿no? Un fusible normalmente lo podemos ver así como dos pads o dos contactos, ¿no? Que están unidos por una línea muy delgadita de metal, ¿no? Igual que los fusibles de las casas, ¿no? De nuestras casas, ¿no? Tienen los dos cartuchos y en medio está la laminita ahí de estaño que cuando pasa una corriente muy grande, pues la corriente es tan grande que genera mucho calor y ese calor funde, ¿no? Funde la línea conductora delgadita y eso hace que se abra el circuito y entonces deje de circular corriente. Si ustedes ven, esto es el comportamiento contrario a lo que nosotros observábamos, ¿no? Porque el fusible conduce corriente y cuando se quema, deja de conducir corriente, ¿sí? Sería el comportamiento contrario a lo que nosotros veíamos. Nuestro dispositivo no conducía corriente y cuando lo quemábamos, conducía corriente, ¿no? Y entonces, peor aún, pues estábamos más emocionados pues por eso, porque decíamos, esto es súper novedoso, ¿no? No existe nada en el mundo como este, ¿no? Pues después de que nos dimos cuenta de eso, pues lo siguiente que tuvimos que hacer fue lo que se hace normalmente en las investigaciones, ir a revisar qué hay de estos dispositivos en la literatura. Y entonces ahí regresaron regresaron nuestros pies a tocar tierra, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que en realidad ya había algunos reportes o muchos reportes de este tipo de dispositivos. De hecho, les llaman antifusibles, ¿no? Pues precisamente antifusibles porque tiene el comportamiento contrario al de un fusible, ¿no? Cuando se quema, deja pasar mucha corriente y mientras no esté quemado, no deja pasar corriente.
La mayoría de estos antifusibles, que digamos eso fue lo bueno que encontramos de la revisión bibliográfica, la mayoría de estos antifusibles está pensada, se está investigando para implementarse en tecnología convencional de silicio, ¿sí? Para aplicaciones como FPGAs o memorias PROM, ¿no? Entonces, están pensadas para esto, ¿no? Para dispositivos de silicio. La desventaja que veían ellos, la gente que investigaba, es que, bueno, como les decía yo, construir dispositivos de silicio es muy caro y entonces construir una memoria que requiere de mucho espacio en una oblea de silicio, pues también sería muy, muy caro, ¿no? Y entonces esas eran las limitantes. Otra limitante era la incompatibilidad con los procesos de fabricación convencionales de silicio que ya están muy estandarizados. Nosotros sí encontramos un par de trabajos de película delgada, pero realmente son muy, muy pocos. O sea que, bueno, digamos, después de tener la euforia de que habíamos descubierto un dispositivo que nunca se había visto en el mundo, y luego dar el bandazo al otro lado donde decíamos, bueno, sí, ya está investigado, ya se han reportado, pues llegamos a un punto medio en donde podemos decir que sí hay reportes, pero la mayoría se enfoca a dispositivos de electrónica convencional y hay pocos que se enfoquen a analizar estos dispositivos y a pensar en aplicaciones para estos dispositivos, ¿no? Entonces, cuando yo estaba preparando mi presentación, decía yo que tendría yo que puntualizar, ¿no? Tendría yo que puntualizar el título, ¿no? Sí es cierto, los descubrimos aquí en el Centro Universitario de Guaymas-Catepec, aunque ya los habían descubierto otros, ¿no? Pero la mayoría los aplica en otro lado, en la electrónica convencional, y entonces tenemos un área, yo creo que de investigación y de desarrollo nueva y que puede ser muy productiva, ¿no? Estos dos artículos los puse porque los dos le llaman letters, ¿no? Es decir, este tipo de revistas, las revistas que hacen publicaciones de cartitas, le llaman de cartas, son revistas que aceptan solamente publicaciones de artículos muy pequeñitos, de 3, 4 páginas, porque en esos artículos se presenta avances significativos de la técnica, ¿no? O del área de interés de la revista, ¿no? Entonces, por eso no ponen grandes artículos de 30, 40 páginas, sino que más bien tiene uno que hacer un ejercicio de síntesis para poder hacer una publicación en estas revistas, y ellos lo que revisan es que esté muy bien trabajado, pero que además tenga que demuestre un notable avance en algún área de interés de la revista. Y entonces, bueno, pues eso, vean que son cartas del 2005, del 2013, que son muy nuevas y ambas se enfocan al silicio, ¿no? Nosotros vamos a tratar de mandar una carta a una de estas revistas para reportar lo que estamos haciendo, pero bueno, ya veremos si la aceptan, ¿no? Está en proceso. Y entonces ahora sí, pues entrando un poco más, después de haber investigado todo eso y después de haber analizado nuestros datos, lo que nosotros entendemos un poco mejor qué es lo que sucede. Este es el dispositivo de silicio, el dispositivo que fabrican en el Centro de Nanociencias. Es un vidrio, ¿no? Un vidrio Corning Glass, ¿no? Normalmente se fabrican mucho en este tipo de sustratos porque son transparentes, ¿no? Y entonces podrían servir para aplicaciones como pantallitas y ese tipo de cosas, ¿no? Un metal que en este caso también necesito. Luego el semiconductor, que este semiconductor es IGZO, que es un óxido de indio, galio, zinc, y que actualmente se está investigando mucho porque es un óxido transparente, ¿no? Luego pensamos que tiene una capa delgadita de un óxido dieléctrico, ¿no? Un aislante, y luego tiene otro metal que en este caso es oro. Aquí se forma una unión que se comporta como un diodo, aunque no hay dos semiconductores, se comporta como un diodo. Si hacemos un zoom a esa estructura, pues sería esta estructura aquí, ¿no? Metal, semiconductor, el óxido lo puse grande en esta escala, ¿no?
y el metal. ¿Y cómo funciona esto? Normalmente, pues cuando nosotros aplicamos voltaje al metal 1 y tierra al metal, perdón, metal 2 es el de arriba, ¿no? Voltaje al metal 2 y tierra al metal 1, lo que sucede es que pues vamos atrayendo electrones, pero como este es un aislante, esta capa es un aislante, pues no permite el paso de los electrones, ¿no? Y entonces si seguimos subiendo voltaje, pues sigue atrayendo electrones, pero no permite porque el aislante todavía alcanza a evitar el paso. Después de cierto valor de voltaje, el voltaje es tan alto, la diferencia de potencial es tan grande que a veces, y el óxido es tan delgado que empieza a haber una pequeña conducción de corriente a través del óxido, del aislante. Esto es precisamente esto que observamos aquí, ¿no? No permite el paso de la corriente y después de cierto voltaje empieza a permitir el paso de la corriente, el diodo, y entonces empieza a subir la corriente. Si nosotros, regresamos y quitamos el voltaje, bueno, para valores por debajo del voltaje, de un voltaje crítico, podemos volver a ver la curva de corriente del diodo, ¿sí? Pero si nosotros subimos el voltaje que estamos aplicando, podemos sobrepasar un valor que haga que la corriente que circula a través del aislante, pues ya sea muy, muy grande, y que entonces genere un daño que sea permanente y que entonces ya no permita, ya no tengamos la posibilidad de restablecer nuestra conducción anterior, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando ya hay una ruta de corriente muy grande, pues que el dispositivo se comporta como un conductor, tal cual, ¿no? Como si tuviéramos aquí dos metales conectados, ¿no? A este contacto de acá arriba, ¿no? A este contacto de acá arriba se le conoce como contacto rectificante o contacto Schottky, y en la práctica se fabrican diodos Schottky, que son diodos como de mayor velocidad, ¿no? A este contacto de acá abajo, cuando el contacto permite el paso de la corriente, se le llama contacto óhmico, y normalmente en los dispositivos electrónicos se busca que las terminales de estos dispositivos tengan un contacto óhmico para que permitan el paso de la corriente sin ningún problema, ¿no? Nosotros lo que obteníamos era, por debajo del voltaje crítico, obteníamos un contacto Schottky, por arriba del voltaje crítico obteníamos un contacto óhmico, ¿no? Y nosotros podíamos controlar cuándo pasábamos o no de un comportamiento a otro, ¿no? Lo que no es reversible, ¿no? Si ya que pasamos a que nuestro dispositivo se comporte como un contacto óhmico, ya se acabó, no podemos corregirlo. ¿Qué estamos haciendo actualmente? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, actualmente ya hicimos las mediciones mediciones reales, hemos hecho muchas mediciones reales. Cada día, conforme vamos investigando más y vamos pensando más, tenemos que hacer más mediciones. Actualmente FER está luchando por reproducir la medición con temperatura para poder extraer la constante de Richardson de este material, ¿no? Es una, lo estamos tratando de hacer con una celda Peltier que además tiene, ya no con la resistencia, ¿no? Porque la celda Peltier tiene la ventaja de que se puede, cuando le pasamos corriente en un sentido se calienta, y cuando le pasamos corriente en el sentido contrario, la celda se enfría. Entonces en principio podríamos tener un mayor rango de valores de temperatura. Entonces estamos tratando de hacer eso, es en lo que está ahorita Fer. Estamos haciendo caracterización eléctrica. Les decía yo que en mis clases extraemos normalmente la corriente inversa de saturación, pero aquí extraemos otros parámetros que son importantes para el diodo, que es la constante de idealidad del diodo, la resistencia serie y la barrera de potencial. Estamos trabajando con procedimientos matemáticos que tenemos que aplicar, ¿no? Derivadas, integrales, la pendiente, ahí aplicamos todos estos conocimientos para poder hacer el proceso de extracción de parámetros. Estamos haciendo una estadística de estos antifusibles, ¿no? Para poder demostrar el funcionamiento, ver cuál es la media del voltaje de programación y los valores de corriente y de resistencia que estamos programando y sin programar, ¿no?
estamos interesados, bueno, estamos trabajando, todo esto se va haciendo como en paralelo, ¿no? De repente en las clases o en los libros de investigación, de metodología de la investigación, nos muestran esto como si fuera una secuencia, ¿no? Y sí, hombre, sí tiene una secuencia, pero en muchos de los casos se hacen cosas de manera paralela, ¿no? Se hacen cosas de manera paralela. Y eso estamos empezando a trabajar esto, ¿no? La escritura de un artículo que nos permita publicar este avance que es importante. Hombre, valdría la pena comentarlo. En el Centro de Nanociencias, ellos desde hace muchos años, porque ellos a eso se dedican, han estado trabajando con estos diodos, ¿no? Y los han fabricado y miden a cada rato y aplican todo esto y están viendo y han reportado mucho de este tema, pero no se habían dado cuenta y seguramente muchos habían roto estos diodos, ¿no? Pero no se habían percatado de este fenómeno que es interesante, ¿no? Entonces, hombre, pues está súper padre que nosotros sí nos dimos cuenta, ¿no? Y que le dedicamos tiempo para pensarle a eso. Un aspecto que tendremos que empezar a trabajar es la optimización de la estructura para aplicación a voltajes estandarizados. Eh, estos diodos estaban fabricados pues para que trabajaran, tuvieran una barrera potencial muy pequeñita, ¿no? Y entonces, por eso los voltajes de ruptura se dan alrededor de 2 volts, 2 punto y poco volts. Pero si nosotros quisiéramos utilizarlas en tecnologías convencionales, pues yo creo que mínimo tendríamos que trabajar entre 3.3 volts o 5 volts, ¿no? Para tecnología estándar. Entonces, tendremos que hacer, pues eso, ¿no? Un diseño para poder fabricar un dispositivo que pueda trabajar a mayores voltajes y pensamos que la opción podría ser incrementar el óxido dieléctrico, el espacio, ¿no? El espesor del óxido aquí para que el voltaje de ruptura sea mayor. Esto es un capacitor al final de cuentas, ¿no? Creo que algunos de ustedes han llevado la materia de electricidad y magnetismo, o no me acuerdo cómo se llama en este programa, pero es un capacitor Bill, ¿no? Y entonces, si le hacemos, si incrementamos el espesor del dieléctrico, pues el voltaje de ruptura será mayor. Entonces estamos trabajando en eso, también vamos a trabajar en eso, en algunas cosas que tenemos que trabajar para un futuro corto plazo es pues diseñar una celda de memoria con su circuito de lectura y escritura, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo todo sobre las puntas, pero necesitaríamos poder acceder desde afuera como si fuera un circuito convencional, entonces tenemos que trabajar en eso. Luego diseñar una palabra de 8 bits, este será una sola celda, luego una palabra de 8 bits, luego una memoria de al menos 4 palabras y así ir incrementando, ir escalando y luego, pues a lo mejor lo que les decía yo, implementar un circuito lógico que funcionara en base a esta memoria. Pienso que inicialmente ese circuito tendría la parte de la memoria almacenada en nuestros dispositivos y la parte de control tendría que hacerse con electrónica convencional, es decir, que sería como un poco electrónica híbrida, ¿no? En un futuro lo ideal sería poder tener todo en electrónica de área amplia, pero para empezar creo que podríamos trabajar así. Y a manera de conclusiones, para no alargarme muchísimo más y dar tiempo a algunas preguntas, sería la primera, bueno, que yo creo que es muy importante, que eso es algo que nosotros aprendemos o reforzamos cuando suceden este tipo de cosas, es que algunas características de las personas en general y en particular de las y los ingenieras e ingenieros, científicas o científicos, son, bueno, primero la observación, ¿no? Pero la observación es mucho más que simplemente ver, ¿no? La observación es mucho más que simplemente estar viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Debe de ser una observación autocrítica, ¿no? Que te permita identificar si lo que está pasando es lo que tú esperarías, ¿no? O si el fenómeno que estás viendo, pues es normal, ¿no? Si sirve para algo o no sirve para nada, ¿no? O no sirve para nada. Creo yo que esa fue la base de este descubrimiento que tuvimos aquí en el centro universitario y que les decía yo, abre una línea de desarrollo importante para nosotros, ¿no? Por supuesto, el trabajo arduo, ¿no?
el trabajo arduo es otra característica fundamental. Normalmente la gente piensa que los investigadores se encuentran algunos descubrimientos por casualidad, ¿no? Eh, y creo que tendríamos que acotar eso, ¿no? O sea, en principio sí es casualidad, pero es resultado normalmente de estar trabajando mucho tiempo y de estar investigando mucho tiempo, y ellos están investigando algo y de repente, y conocen de muchas cosas, y de repente aparece algo que es diferente a lo que estaban investigando, pero después de toda esa experiencia, después de todo el trabajo y después de toda la investigación, se tienen la capacidad de observar y de darse cuenta de que eso es un fenómeno diferente que no se ha visto y lo pueden explotar, ¿no? Y todo eso es resultado del trabajo arduo, ¿no? Esta parábola de que Newton estaba dormidito viendo bajo de un árbol y le cayó la manzana y de ahí descubrió la gravedad, pues no es más que eso, ¿no? Es ficción, ¿no? Es producto de todo el trabajo de reflexión y de análisis y de hacer imágenes mentales de qué es lo que podría pasar y de experimentación, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Trabajo arduo es otra característica, trabajo metódico, ¿no? Eh, Normalmente hacemos esfuerzos grandes los maestros para que ustedes empiecen a trabajar de forma ordenada, ¿no? Al momento de hacer sus notas, al momento de la programación, que utilicen los diagramas de flujo y esas cosas, pero creo que también el trabajo metódico es una característica importante, ¿no? Para todas y todos, ¿no? Y la otra es capacidad de adaptación, ¿no? Nosotros estábamos caminando hacia un proyecto de investigación que estaba enfocado a estrés en transistores de película delgada, y salió esto que creo que es un resultado muy bueno, y nuestro proyecto cambió, ¿no? Y nos estamos adaptando y trabajaremos en un dispositivo que no es nuestro fuerte, que no, apenas estamos empezando a trabajar con él, pero que el tema está muy interesante. Y una que es fundamental, creo yo, ¿no? Y que no debemos de perder de vista, más ahora, ¿no? Porque el CONACYT ya está solicitando este tipo de actividades a las y los investigadores, es pensar en que este conocimiento se debe de difundir. Este conocimiento lo debe de conocer todas las personas, ¿no? Lo deben de entender, pueden de ser partícipes para buscar eh, eh, acciones de colaboración, ¿no? Este conocimiento debe de pensarse o para resolver problemas de la sociedad y o para generar algún tipo de producto tecnológico que pueda ser producido y vendido y todo eso, ¿no? Desde mi punto de vista, en un país donde tenemos tanto rezago tecnológico, donde tenemos tantos problemas por resolver, que las ingenieras o los ingenieros, que las y los investigadores nos dediquemos solamente a generar conocimiento y no aplicarlo, me parece que en el mejor de los casos, pues es una falta de responsabilidad, ¿no? Necesitamos, si nosotros no somos los que aplicamos el conocimiento para resolver problemas, para generar productos, para innovar en nuestra planta productiva, pues ¿quién lo va a hacer, no? O sea, seguiremos comprando tecnología. Respecto a los antifusibles, ¿no? Pues eso, los antifusibles de película delgada pueden ser un área de desarrollo importante para la electrónica de área amplia en el futuro, ¿no? Implementar memorias en los mismos, imagínense un panel, ¿no? Que esté montado sobre una ventana y que ahí puedas tú acceder tengas ahí los contactos para poder acceder, pero que además tengas la memoria que te permita en esa base de datos almacenar los passwords o los datos de las personas o las características que pueden acceder, ¿no? Eso sería espectacular, ¿no? Por ejemplo, en los productos perecederos, ¿no? Que pudiéramos almacenar en una etiqueta las temperaturas a las que estuvieron estos productos, y entonces darnos cuenta si en algún momento ya subieron de temperatura y que ya no,
y aunque las hayan bajado, pues ese producto ya se echó a perder, ¿no? Entonces, tiene muchas aplicaciones, porque además en principio son de menores costos. Les decía yo que en el silicio los antifusibles tienen la desventaja de que el costo de fabricación es muy alto porque el área de silicio es muy cara. Pero nosotros en el área, en electrónica de área amplia, ese problema no es tan crítico porque podemos hacer dispositivos en áreas muy grandes y estos dispositivos son tan pequeños que podríamos a lo mejor implementar memorias de gran capacidad en estas pantallas, ¿no? Probablemente lo que les decía yo, una de las desventajas sea que al principio tendremos que trabajar con electrónica convencional, o sea, complementando la electrónica, la memoria de área amplia con electrónica convencional, pero, pero esa es otra área de desarrollo que podría ser muy interesante, tratar de desarrollar la electrónica en área amplia necesaria para poder acceder a la memoria, a las memorias, ¿no? Y finalmente, pues, digamos que es uno de los objetivos de esta plática, uno de los principales objetivos de esta plática es, bueno, está abierta la colaboración, la invitación para colaborar en este y en otros proyectos de investigación que tenemos en el cuerpo académico de TICs y dispositivos electrónicos, ¿no? La colaboración puede ser desde que te interese nada más hacer una medición o que quieras ver cómo se hace la medición o que quieras medir incluso un dispositivo tú en nuestro equipo, o que quieras hacer un programa, hasta venir a hacer una estancia, servicio social, prácticas profesionales, tesis, bla, 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 todo lo que ustedes quieran, ¿no? Um, este es mi correo de contacto y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quisiera yo creo que Fer está por aquí, quisiera yo que Fernando abrieras tu cámara, Fer, para que te conozca la banda. No tiene cámara la computadora, profe. Bueno, ya lo escucharon a Fer, ya lo escucharon a Fer. Él es Fernando Vargas Ortiz, es mi estudiante, ¿no? Y pues eso, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Esto es lo que preparé para ustedes. Muchas gracias, doctor. A continuación, algunas preguntas que puedan tener nuestros asistentes el día de hoy. Les agradecería si nos pueden levantar la manita o si gustan tomar el micrófono para hacerlo de manera directa. No hay ningún problema, no hay restricción. Claro, sería muy interesante que preguntaran todo lo que quisieran, ¿no? De los dispositivos, del proceso de investigación. Creo que en la medida que ustedes participen más, esta plática podrá ser más interesante. Perdón, adelante, maestro Carlos. Dana Paola, si eres tan amable. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Hola, Dana. Mi pregunta es, si en algún momento de la carrera llegamos a tener alguna idea de algún proyecto, no exactamente sobre medición, pero si ya, ¿cómo decirlo? Podemos tener hasta un prototipo o ya información sobre ese proyecto, ¿podríamos buscar con ustedes algún tipo de apoyo para, pues, crearlo o emprenderlo? Claro, normalmente eso hacemos, Dana. Tú eres sí, Dana, estabas tú conmigo en lo de matemáticas, ¿no? De primero y que lo dejé de dar, ¿ah? Soy un infeliz. A ver si lo retomamos, si hay necesidad, retomamos las asesorías de matemáticas. Pero sí, sí, Dana, normalmente en el centro universitario en general, ¿no? Y en particular nosotros en el cuerpo académico de TICS, estamos siempre abiertos a escucharlos a ustedes, ¿no? Escucharlas a ustedes. Creo que eso es algo fundamental. Este tipo de pláticas precisamente están hechas no para especialistas, ¿no? Están hechas para la comunidad en general, que eso es lo que queremos hacer, ¿no? Por eso nos interesa tanto que ustedes pregunten y platiquen. Y creo yo que la ventaja que tiene este tipo de pláticas es que podemos formar un grupo de colaboración muy bueno, que sea ustedes como jóvenes pueden aportar la fuerza, el trabajo, la dedicación, el tiempo, ¿no? Las ganas de hacer cosas nuevas y proyectos nuevos, el no tener miedo a equivocarse, ¿no? Todo eso lo aportan y eso es muy valioso para el grupo de colaboración.
Por otro lado, nosotros, que ya estamos como más viejitos, lo que podemos aportar es la experiencia, el conocimiento, ¿no? El dominio del estado del arte o experiencia de cómo se pueden hacer los proyectos de investigación. Ya no tanta fuerza a lo mejor, pero podríamos hacer la dirección. Entonces, si logramos equilibrar esas ganas de echar adelante con nuestra experiencia, o sea, creo que se forman grupos de trabajo muy buenos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, Dana. Sí, por supuesto. Normalmente llegan así, y oiga, maestro, yo quiero hacer esto, y somos como muy metichitos, y entonces, bueno, le decimos, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Hay otra cosa que ustedes también deben de estar preparados. Cuando uno tiene un proyecto y va con un asesor y todo eso, a veces el asesor les dice, no, eso no se puede hacer, o no, eso está mal, eso no, ¿no? Yo me he dado cuenta que incluso, bueno, más bien, yo muchas veces he hecho esa situación. Ahora últimamente trato de no hacerlo, ¿no? Trato de tener una mente más abierta. ¿Por qué? Pues por lo que les decía, ¿no? Ustedes como jóvenes tienen esa fuerza, esas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Y nosotros tenemos, o sea, como una desventaja que como ya sabemos hecho muchas cosas, pues ya no queremos seguir innovando, ¿no? Es una resistencia a eso. Entonces, ustedes como jóvenes, deben de luchar por lo que ustedes piensan, por su idea, ¿no? Construirla. Están en un muy buen momento de equivocarse, ¿no? Lo más que puede pasar si su idea falla, lo que sucede es que ustedes aprendieron muchísimo en el proceso de desarrollo y ya está, ¿no? Y vamos adelante con la que sigue, ¿no? Pero si ustedes se dejan disuadir por uno de nosotros, ¿no? Pues entonces ahí sí perdemos mucho porque está la posibilidad de que perdamos un avance tecnológico o una oportunidad de innovar importante, ¿no? Es difícil encontrar ahí el punto de equilibrio porque también no les estoy diciendo que simplemente no nos hagan caso si les decimos que no, ¿no? No, lo que les estoy diciendo es que si les decimos que no, ustedes deben de seguir investigando para tratar de convencernos a nosotros de que sí, ¿sí? Hasta que lleguemos al punto en que digamos, pues sí se puede o no se puede y tomemos una decisión. Pero eso es sumamente complicado, ¿no, Dana? Pero, bueno, ya me aventé un choro mareador gigante, pero la respuesta es sí, puedes venir con nosotros, ¿no? Y sin miedo. Luis Antonio. Muchísimas gracias. Bueno, ya los andaré molestando en un futuro no muy lejano. No es molestia. Aquí está la maestra Alejandra, que también es parte del cuerpo académico. No veo a los demás participantes. El maestro Juan Amador, el maestro Cuauhtémoc Hidalgo también es parte del cuerpo académico. Entonces, el maestro Jesús Barrón también es de los profesores que son metichitos y que les gustan los proyectos. Entonces, adelante con cualquiera de nosotros, ¿va? Bueno, Luis, adelante. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Luis. Sí, bajito, pero sí se escucha. Perdón. ¿Ahora sí se escucha? Ahora sí te escucho súper bien. Ok, muchas gracias. Mi duda es un poco relacionada a la que dijo mi compañera Dana. ¿A partir de qué punto podemos empezar a dar nuestras ideas para un hipotético avance tecnológico con Fíjate que esa es una súper buena pregunta, ¿no? Y la generalizaría yo, diría yo, ¿quiénes son los que pueden dar ideas y perseguir las ideas para generar avances tecnológicos? Y la respuesta es todas las personas en cualquier momento, Luis, ¿no? Todas las personas. Nosotros hemos como que hemos idealizado a los investigadores, a los científicos, y pensamos que son, o sea, es más, si yo les pidiera que cierren sus ojos y piensen en un científico, muchos de ustedes pensarían en un man que tiene una bata, todo despeinado, con lentes y taca, ¿no? Y que además se pierde en todos lados, ¿no? Y que además cuando habla no se le entiende porque el amigo habla con muchos tecnicismos. Y yo creo que esa es una idealización súper chafa, ¿no? Yo más bien creo que todas y todos deberíamos de desarrollar esa habilidad de observar, de analizar, de proponer, deberíamos de desarrollar perder el miedo a construir cosas y probarlas, ¿no?
Y entonces, más ustedes que están iniciando una carrera de ingeniería, ¿no? O de licenciatura o de lo que sea, ¿no? No pasa nada, ¿no? Todo el tiempo podríamos tratar de ir haciendo innovaciones tecnológicas y creo que la principal dificultad es nuestro miedo a hacerlo. Les voy a decir a mí algo que me pasó hace un chorro de tiempo. Hace un chorro de tiempo, casi cuando me casé, yo tengo acabo de cumplir 22 años de casado, casi cuando me casé, nosotros vivimos en Los Héroes. Y, y la cama está acomodada de tal manera que está lejos del apagador. Y entonces mi esposa me decía, oye, pues necesitaría yo algo, un control que me permitiera apagar el foco sin tenernos que parar, ¿no? Porque es súper feo pararse ya en la noche, ¿no? Cuando ya estás listo para dormir y pues levantarse sin chanclas y todo eso, pues es súper feo. Entonces le dije, yo te voy a hacer uno con electrónica porque yo soy especialista y yo te voy a hacer uno, ¿no? Y pasaron 22 años y esa es una de las razones por las que mi mujer podría decir que yo no cumplo mis promesas, porque no las he hecho. No lo he fabricado, ¿no? Pero lo que es peor es que hace algunos años Steren sacó al mercado un producto que se parece mucho a lo que me estaba pidiendo mi esposa y más o menos como yo lo había pensado. Y no solo Steren, o sea, ahora la base de todos estos contactos inteligentes, pues era eso que mi esposa me había pedido, ¿no? Y que no lo hice yo, ¿no? Por un chorro de buenas excusas, ¿no? Porque no tuve tiempo, porque no quise empezar, porque no tenía material, por un chorro de buenas excusas. Pero lo más triste es que era una buena idea y no la perseguí, no la construí, no le dediqué el suficiente tiempo y entonces otra persona la hizo, ¿no? Y otra persona está ganando lo que a lo mejor pudo haber sido para mí, ¿no? Y entonces yo ahorita podría estar viviendo como súper tranquilo, dando mis clases aquí y teniendo un ingreso extra que, y que mi esposa estuviera contenta conmigo, ¿no? Entonces, ¿sabes? A eso voy, Luis. En cualquier momento, mano, en cualquier momento, si tú tienes una idea, vamos a perseguirla, vamos a construirla, vamos a fabricarla, vamos a hacerla, ¿no? Lo más que puede pasar, lo más que puede pasar es que nos demos cuenta de que ya está en algún lado, pero no pasa nada porque te hiciste especialista en eso, ¿no? Aprendiste muchísimo en el proceso. Lo más triste puede ser que te suceda esto, ¿no? Que te des cuenta que era una buena idea y que no la perseguiste y que perdiste el tiempo monumentalmente, ¿va? ¿Sí, Luis? Va, que va. Sí, maestro, muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Estefanía Gordillo. Hola, profe. Yo siempre quise preguntarle esto, aunque puedo ir a preguntárselo en persona. Está bien. Para someter los dispositivos a temperaturas ya sea altas o bajas, ¿es lo mismo someterlo a las celdas Peltier que están debajo del dispositivo a bombardear por arriba con láser, calentarlos? No, bueno, les explico un poco para todos. Fanny es también estudiante de maestría. Ella vino un par de veces ella viene de Chiapas, estaba estudiando en el Instituto Tecnológico de su ciudad, ahí en Chiapas, y en una de esas trabajó con la celda Peltier, que es la celda que les decía yo que si aplicas voltaje en un sentido, corriente en un sentido calienta y en el otro se enfría, ¿no? Y por eso ahora estamos tratando de utilizarlo. No, hay diferencias, hay diferencias grandes, o sea, al final de cuentas, siempre que haces un experimento, tienes desviaciones de lo que tú esperas, ¿no? O sea, por ejemplo, si la celda Peltier es una base y por arriba ponemos el dispositivo, entonces sí, seguramente la base está a cierta temperatura y arriba está a una temperatura menor porque pues la transferencia de calor no es instantánea, ¿no? Y entonces pues al final de cuentas sí tendremos una variación, ¿no? Normalmente cuando estamos empezando con estos proyectos de investigación queremos que todo sea como a la perfección, ¿no?
Y cuando le entramos a la experimentación nos damos cuenta de que no, de que hay variaciones y que esas variaciones tenemos que aprender a vivirlas y si no, a vivir con ellas. Y si no son tan importantes, pues tendremos que entrarle y decir, tenemos una variación de más menos 10%, ¿no? Un poco que lo que sucede con mis estudiantes de electrónica, cuando comparamos lo teórico con lo simulado, que vemos que variaciones de más, menos 10, 15%, no, entre lo simulado y lo teórico no son importantes, está bien. ¿Va? Bueno, utilizar otro método de calentamiento como láser también es posible, ¿no? Aunque involucra dos cosas. La primera, que es súper fuerte, que nosotros no tenemos láser, ¿no? O sea, bueno, tengo un apuntador láser, pero no calienta, ¿no? La segunda es, tendríamos que encontrar un láser de la longitud de onda adecuada para que solamente caliente y que no se eleve la temperatura tanto que pueda, pues, evaporar incluso el material, ¿no? La ventaja que tendría utilizar el láser es que estaríamos calentando en la superficie, en el mero dispositivo, eso estaría súper padre, ¿no? Entonces, al final, al momento de hacer el experimento, todo es un compromiso entre las ventajas y desventajas, ¿no? Y entonces tienes que encontrar tú el equilibrio que consideres que más te convenga. Y entonces yo creo, ¿no? Yo creo que el equilibrio que más nos conviene es seguir jugando con la diferencia de temperaturas con la celda Peltier, por ejemplo, aunque sabemos que hay una diferencia ahí más o menos de algunos grados, y tomarlo y seguir adelante, extraer parámetros, ¿no? Sí hay diferencias, pero creo que por ahora lo mejor es la celda Peltier. ¿Sí, Vani? Sí, gracias, profe. Es que ya A había ti. pensado lo de las frecuencias. Sí, las frecuencias sería una friega, ¿no? Va, Bambi. Muchas gracias. Por aquí, última participación nuevamente, Dana. Hola, Dana. ¿Tienes la mano levantada o se quedó levantada? No, sí, la activé nuevamente. Ah, ya, preguntándome. adelante. Con respecto a la pregunta que había hecho mi compañero Luis, le había respondido que en cualquier momento era, pues, buen momento para dar la idea, pero Sí. me supongo que para acudir a ustedes, primero ya, si tenemos una idea, primero ya tendremos que tener un prototipo de lo que tendríamos que hacer, ¿no? No solamente la idea. Pues es muy variado, Dana, ¿no? Es muy variado. Hay gente que llega a veces con la pura idea y platicamos, ¿no? Y les damos ideas de por dónde entrarle, ¿no? Hay gente que ya llega con un prototipo más avanzado y entonces ya lo vemos y ya nos sorprende y todo eso. Hay gente que llega con una idea y los disuadimos y hacen otra cosa, ¿no? Hacen otro proyecto. Por ejemplo, Fanny tenía la idea de trabajar con la parte de dispositivos electrónicos y la disuadí y agarramos el diseño de un dispositivo para medir el flujo de agua, ¿no? Que es un proyecto que tiene que ver con este recurso natural tan importante, ¿no? Que es el agua. Entonces, es súper variado, Dana, es súper variado. Yo lo que les recomendaría es, si tienes una idea y piensas que puedes empezar a construirla, empiézala a construir y en algún momento, si quieres, venos a buscar. Pero si nomás tienes la idea y no sabes cómo construirla, pues ven a decirnos a nosotros y nosotros platicamos contigo sobre cómo desarrollarla, ¿no? Es súper variado eso, no hay un procedimiento específico, ¿no? Quizá la única limitante es, y eso pasa muchas veces, a nosotros nos dicen profesores de tiempo completo, pero en realidad somos profesores de tiempo repleto porque tenemos muchas actividades que hacer, ¿no? Y entonces de repente me dicen, oiga, es que lo fui a buscar y no estaba en su oficina. Bueno, pues sí, a veces estoy en el laboratorio, a veces estoy dando clases, a veces estoy haciendo algunas otras actividades, pero búsquenos y en cuanto nos encuentren seguramente podremos establecer cosas, ¿no? Y ver cómo trabajar y en la medida que ustedes trabajen rápido, ¿no? En la medida que ustedes trabajen rápido, el proyecto avanzará más rápido, ¿no? Digamos, lo único que a mí no me gusta, porque además mi forma de tutorear es como la de una madre desnaturalizada, ¿no? Yo les digo, mira, tienes que hacer esto, esto y esto y esto, y cuando tengas resultados vienes a verme, ¿no? Y no los busco, ¿no? ¿Por qué no los busco? Porque si tengo que andar persiguiendo a alguien para que me dé resultados, pues mejor los hago yo y no pierdo tiempo, ¿no?
Entonces, para lo que puede servir todas las relaciones, creo yo, pero esta relación en particular sirve para que caminemos más rápido, ¿no? Nos juntamos para caminar más rápido. Y entonces, si ustedes avanzan rápido, la velocidad del grupo está relacionada con la velocidad del más lento, y entonces podremos ir muy rápido. Pero si yo los tengo que arrastrar y todo eso, digo, no, pues me cuesta mucho trabajo, y a veces por eso no avanzamos en los proyectos. Tengo que buscar el punto de equilibrio, pero todavía sigo siendo como más madre desnaturalizada que nada, ¿no? Entonces, no, o sea, yo me acercaría a cualquiera de nosotros en el momento en que tuviera la idea y ahí ver qué onda, ¿no? Dana, Ok, sin muchas miedo al gracias. éxito. Mis hijas Muchas, dicen X, somos chavos, ¿no? muchas gracias. El maestro Jesús Barrón anda por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Hola, Hola. Jesús. Bueno, pues primero, amigo, muchas felicidades. Me parece muy interesante, como siempre, las investigaciones que realizas y nos presentas. Ahora con Fer, que fue uno de los estudiantes que hemos tenido en ingeniería, de los más brillantes, de los más activos, y ahora en la maestría igual, ¿no? Ah, como bien dijo el doctor al principio, el doctor Carlos, eres de los docentes que marcan tendencia, que muestran un ejemplo, no solo como docente, como investigador también, ¿no? Y has influenciado muchas cosas, no solo dentro del centro universitario, sino en otras instituciones, ¿no? Como bien lo muestras ahí con la red y con otras cosas que has estado haciendo. Ah, bueno, mi pregunta sobre este trabajo, ahora entiendo un poco más lo que me platicaba Fer que estaba haciendo. Mi pregunta es, ya vi en tus conclusiones que una de las ventajas es el costo bajo, o bueno, el más bajo a la fabricación regular que tenemos de estas memorias PROM, que fueron inventadas, creo que por ahí de mediados de los 50, ¿no? Las primeras que teníamos. Uh-huh. Y fueron reemplazadas rápidamente por estas del cristal de cuarzo que se podían borrar, y después las electrónicas, ¿no? Pero claro, si esa ventaja tiene el costo, pues eso podría generar memorias de mucho mayor capacidad a gran escala. No sé si ya tengan alguna comparación, alguna medida, por ejemplo, de el tiempo de respuesta, ¿no? Que podría ser el otro factor que determine que puedan ser fabricadas a gran escala para sustituir otras memorias, que sabemos que el sistema de memoria es un elemento de los más importantes de las computadoras, ¿no? Claro. No sé si en tiempo de respuesta ya hayan hecho alguna medición. Fíjate que, no, bueno, la respuesta es no hemos hecho mediciones. Sí es algo que tenemos ahí como pendiente en la estadística que queremos hacer, ¿no? El tiempo de respuesta de la memoria. Como bien decías, existen diferentes tipos de memoria, las memorias RAM, ¿no? Volátiles, y las memorias no volátiles, ¿no? Nosotros, este tipo de memoria sería una memoria no volátil de una sola escritura, ¿no? Nos interesa mucho el tiempo de respuesta, por supuesto, no lo hemos hecho, es una medición que nunca hemos hecho, o sea, ni siquiera sabemos cómo hacerla muy bien, ¿eh? O sea, la verdad es que son de las cosas que estamos investigando para ver cómo le entramos, porque es un área que no era un área con la que trabajáramos, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? Es un tema interesante. La otra parte de compararlas con las memorias convencionales, tampoco lo hemos hecho. Será una de las tareas que tengamos que hacer en un futuro, ¿no? Ahora que lo dices me parece muy lógico, no lo había yo pensado, pero ahora que lo dices me parece muy lógico compararlas con otras memorias convencionales y tratar de hacer un símil, ¿no? Porque no puede ser exactamente, no puede ser, hacer una comparación ahí aproximada, ¿no? Porque, por ejemplo, la tecnología de silicio cristalino actualmente trabaja con longitudes de canal de algunos nanómetros, no sé, 20 nanómetros. Estos transistores de película delgada trabajan en longitudes de 5 micras, ¿no?
de 5 micras. Es decir, casi 3 órdenes de magnitud, el tamaño es mayor. Esto sería como 5 metros y 500 metros, ¿no? Si lo hiciéramos en tamaño macroscópico, ¿no? 5 metros una y 500 metros la otra aproximado, ¿no? No, pues son completamente diferentes, ¿no? Pero la ventaja es que las de silicio cristalino se pueden fabricar en sustratos de 1 milímetro por 1 milímetro o de 2 milímetros por 2 milímetros, y nosotros las podríamos fabricar por ejemplo, a lo mejor en sustratos de 10 centímetros, ¿no? Y entonces ahí tendría yo que hacer el equivalente entre la capacidad de una memoria de 10 centímetros con dispositivos grandes de 5 micras a la capacidad de una memoria con dispositivos de 5 nanómetros con sustratos de 2 milímetros, ¿no? Y a lo mejor ahí podría dar un resultado interesante, ¿no? Tampoco lo hemos hecho, pues es un chorro de cosas las que nos hacen falta. Y luego lo otro podría ser también interesante, o sea, que esta memoria pudiera ser conectada a la computadora. Yo creo que ya eso sería la onda, que a lo mejor incluso esa podría ser el camino para empezar a tener la electrónica híbrida, ¿no? Que la computadora accediera a la memoria conectándola con un USB y un panel, eso fuera tu memoria. A lo mejor podría ser el camino, ¿eh? Es decir, que más que darte respuestas yo a ti, Jesús, tú me diste opciones de caminar, para dónde caminar. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Y rápido, si me permites un comentario para los asistentes. He recibido yo por parte de los alumnos de ICO y algunos de LIA algunas, no voy a decir quejas, ¿no? Pero dudas de por qué se trata tanto el tema de la electrónica en estas carreras, si ellos se inscribieron a computación, ¿no? Claro. Pero su carrera es precisamente computación y los sistemas de computación están compuestos de muchas áreas, ¿no? Van a ver ellos que están no solo la parte de programación, no solo la parte de diseño, el software es muy importante, pero el hardware es parte de lo que tienen que entender para saber utilizar y hacer muchas cosas. Entonces, claro, es muy importante entender la electrónica que está como base para un sistema de computadoras y ver cómo han ido los avances y cómo esto que nos presentas el día de hoy puede mejorar y hacer muchas cosas, ¿no? Este campo de la domótica de la que estabas hablando con las lucecitas, claro, precisamente es un campo, pues no reciente, pero de recientes avances. Y es muy importante entender la electrónica que está detrás y cómo eso ha mejorado algunos de los aspectos, no solo en los 50s, en los 60s con las primeras computadoras, sino ahorita, ¿no? En la actualidad hay muchos avances de la electrónica relacionados a la computación, a los dispositivos móviles, y es importante entenderlos para saber en el área que se van a desempeñar ellos, ¿no? Claro. Sí, yo me siento como viajero en el tiempo, ¿no? Porque cuando yo empecé a estudiar en la preparatoria, las computadoras eran unas computadoras súper viejitas y todo eso, ¿no? Y no había ingenieros en computación. Yo creo yo empecé a estudiar con la computación en el 89, yo creo. No sé si había la carrera de ingeniero en computación, yo casi estoy seguro de que no había, ¿no? Los que se dedicaban a las computadoras eran ingenieros en electrónica que se especializaban en la utilización en programación y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que precisamente las y los ingenieros en computación, sistemas y todo eso, pues fue una rama de la ingeniería electrónica que jaló hacia la utilización y la aplicación y el desarrollo y diseño de este tipo de materiales, ¿no? Software y todo eso, ¿no? Que utilizan un elemento electrónico fundamental, ¿no? Entonces, pues eso, a lo mejor para las nuevas generaciones eso no es tan evidente, porque ellos nacieron ya cuando las computadoras existían, cuando los sistemas digitales existían, y entonces dicen, bueno, pues es que la electrónica y la computación son diferentes. No, parten de lo mismo. Entonces yo también por eso coincido contigo en que
Si solamente te dedicas a programar, bueno, me parece que puede ser, o al área de la computación, me parece que puede ser muy interesante y correcto, pero necesitas de conocer cuáles son las bases del funcionamiento de tu herramienta, ¿no? De tu herramienta es, ¿para qué? Para que le puedas sacar más provecho, ¿no? Para que sepas cuáles son sus límites. Incluso después de que conoces los límites, para que sepas cómo puedes mejorarla, cómo puedes optimizarla, ¿va? Entonces, es eso, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental, es un área muy, muy importante y que además se parece mucho. A mí en lo particular me gusta mucho la programación y la electrónica, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Fernando Vargas tiene una pregunta. A ver. ¿Me escucha, profe? Ahora sí tienes cámara, Fer, eso. Bueno, más que una pregunta, es realmente como comentarios, complementar los comentarios tanto del doctor como del maestro Jesús. Sí, estas son memorias nuevas que se acaban como de descubrir, por así decirlo, por parte de nosotros, entonces queda bastante trabajo por realizar. Sin embargo, no es un trabajo que yo vaya a terminar. Creo que aquí entra mucho la parte de la colaboración. Yo voy a como empezar a abrir el camino, por así decirlo. Me tocó hacer la parte de desarrollo de sistema para la medición y todo eso. Y ahorita, pues bueno, estamos haciendo la parte de la caracterización y estamos agregando pues más cosas. Entonces, encontrando más parámetros, haciendo muchísimas más cosas. Pero pues también aquí pues es como para animar un poco a mis compañeros tanto de licenciatura como, pues no sé si alguien se quiere aventar una maestría o algo así, pues de que puede continuar con el trabajo y que puede retomarlo desde el punto en el que yo me quedé o incluso meterle más cosas todavía. Entonces aquí entra mucho esa parte de la colaboración. Entonces, pues para que la gente se anime, pues se anime como a seguir investigando, a seguir haciendo investigación, que bueno, tiene su parte, digamos, quizás para algunos puede ser aburrido a lo mejor la lectura, a lo mejor para algunos puede ser más aburrido la parte de programación o cosas por el estilo, pero bueno, pues es parte también de todo esto de la investigación, tienes que enfrentarte a todo y tienes que ir como descubriendo conocimiento, ir avanzando en el camino, conociendo cosas que pues no conoces a lo mejor, con tropiezos y todo eso, pero pues al final tienes que sacar tu investigación y pues es una parte muy bonita también, trabajar esto de la parte de la investigación científica. Claro. Gracias, Fer. Fer hizo servicio social conmigo, hizo prácticas profesional conmigo, luego hizo tesis, ahora está en la maestría, ha trabajado en programación, empezó a programar él conmigo programación con Python. Bueno, no es que yo le haya enseñado, él me enseñó a mí a programar con Python, ¿no? Extracción de parámetros, ha diseñado con electrónica, programación en MATLAB, o sea, todo esto que el trabajo que ha hecho es resultado, más bien digamos, este proyecto de investigación es resultado de toda la experiencia que ganó él a lo largo de mucho tiempo trabajando con nosotros, ¿no? Que además que es un man que trabaja fuerte, que no lo tengo que andar persiguiendo, que al contrario, él me está persiguiendo a mí, entonces es una manera de trabajar buena. Le doy la palabra al maestro Carlos porque ya lo veo. Déjeme hacer una última comentario. También con respecto a lo que dijo el profe Barrón de que por qué se ve electrónica y todo eso. Bueno, pues es que yo pienso que en ingeniería de computación es una carrera bastante completa y que tiene de todo, puedes ver programación, redes y demás. Pero bueno, pues también puedes centrarte en la parte de electrónica. Entonces, yo siento que es una carrera bastante completa. Pues bueno, yo ya la terminé, ya estoy titulado y todo eso. Estoy ahorita en la parte de maestría y bueno, pues te das cuenta de que es una carrera bastante completa y que pues tienes un mundo en el cual puedes trabajar, no puedes centrarte nada más en cuestiones de programación y todo eso. Entonces pues tienes como diferentes vertientes y tienes como más cosas que ver, que no nada más programación o redes, sino pues también existe la electrónica, existe pues la parte esa de electricidad y magnetismo, entonces pues hay un montón de cosas, entonces yo considero que es una carrera bastante completa. Gracias, Fer. Le cedo la palabra al maestro Carlos, que ya se está ahogando porque ya nos pasamos del tiempo. No te escuchamos, Carlos. Ah, sí está desactivado tu micro. ¿Cómo crees? No, está muy bien. De hecho, siempre que los escucho, el que aprende más soy yo. Siempre que hay esta clase de ejercicios, pues el más
Yo creo que el que está tratando de entender más soy yo, ¿no? Dentro de mis limitaciones, que son muchísimas, pues siempre tratar de comprender de qué está hablando. Entonces, pues ahí está la invitación. A mí me da mucho gusto que se pueda dar esta oportunidad de invitar a nuestros estudiantes, a personas que están en otros lugares y que pueden participar en este tipo de proyectos. ¿Vale? Entonces, me voy a permitir hacerte entrega virtual a distancia de tu constancia de esta participación. Me voy a permitir dar lectura si son tan amables y me dan un segundo para poder compartir con ustedes esta pantalla. Y dice este reconocimiento: Universidad Autónoma del Estado de México, el Centro Universitario UAM-Ecatepec, otorga la presente constancia al doctor Rodolfo Solá García Lozano por haber impartido la conferencia Memorias de una sola programación descubierta en el Centro Universitario UAM-Ecatepec, llevada a cabo de manera virtual el 25 de octubre del 2021, actividad encaminada a la divulgación de la ciencia y la tecnología en la comunidad académica y la juventud del Estado de México, en el marco de la Semana Académica Multidisciplinaria 2021, los retos académicos y profesionales hacia una nueva normalidad. Ecatepec, Estado de México, 25 días del mes de octubre, Patria, Ciencia y Trabajo, y firma la doctora Alma Galindo Carvajal, encargada del despacho de la dirección de nuestro centro universitario. Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento que tienes, el desarrollo de las actividades, por permitirnos entender mucho de lo que haces allá con tus alumnos, con tu cuerpo académico, que también los saluda a todos. Bienvenido, maestro Cuauhtémoc. Está la maestra Alejandra. También tenemos por aquí al coordinador de nuestra carrera de ingeniería. Muy bien, muy buenos días, maestro Martín, bienvenido. También tenemos al maestro Juan Amador, que también está por aquí con nosotros. Le agradezco mucho su presencia. A todos ustedes, a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en este momento. Y pues nada, reconocer todo el trabajo que implica lo que estás haciendo, que implica el trabajo de Fernando, en este caso, que también se incorpora a tu proyecto, de tus tesistas de maestría también. Qué bueno que están por aquí. Saludos hasta Chiapas. Saludos hasta Chiapas. Es para nosotros también muy bueno poder contar con ustedes y saber que la tecnología nos ayuda a crear un mejor mundo, que nos ayuda a tener una mejor situación social e incluso hasta, lo apunté aquí, hasta paz en el matrimonio. Eso no sí. Pero créanme que sería un avance muy interesante el poder intentar cumplir los deseos de nuestra pareja a partir de lo que también sabemos hacer como disciplina. Entonces, muchas gracias. Esa lección también me la quedo el día de hoy porque a veces no sé qué hacer y yo estoy seguro que encontraré una manera de apoyarme también en la tecnología. Agradecerte todo este esfuerzo y sobre todo el hacer amable la explicación para los que venimos de otras áreas, el tratar de bajarlo tantito en su lenguaje, y estoy muy contento de compartir con todos ustedes esto que está desarrollando este compañero que tengo, al que estimo mucho y al que le tengo mucha admiración. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que participaron, y pues seguimos aquí, ¿no? Y donde nos encontremos podemos platicar al respecto o de otros temas. Un abrazo. Muchas gracias, saludos a todos, estamos en contacto y hay más actividades de investigación y posgrado. Síganlas, por favor, escuchen a los ponentes de otras áreas. Siempre, siempre, siempre habrá algo que aprender de las demás disciplinas y para ustedes estamos organizando esta actividad de divulgación de la ciencia. Que tengan un excelente día, nos estamos viendo y pronto nos estaremos viendo allá en el centro universitario. Estoy seguro de que nos va a dar mucha alegría el poderlo recibir a nuestros profesores, recibir a nuestros alumnos nuevamente y estamos para servirles. Que tengan un excelente día, se pueden ir desconectando si son tan amables. Que tengan muy bonito día. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, maestro Carlos, gracias, Ale, Wow, Juan, Martín, Jesus, Lau, creo que también la vi por ahí, Fer, todos los de electrónica y todos, y sistemas, ahora sistemas digitales. Y externos también. Sí.
Listo, maestro Carlos, pues ahí estamos, ¿no? Nos estamos viendo por esto. Sí, muchas gracias, muchas gracias.